Buenos días. Eso de a todas y a todos, yo soy de la de todos y está comprendida el género femenino. Yo me apunto con algún académico a la simplificación. Bueno, vamos a tener hoy una mañana con muchas cosas de interés y además algunos temas que están absolutamente de moda, porque también hay modas en la filología, como habréis podido observar. Y entonces ahora estamos en un periodo en que es moda la escritura en colaboración entre varios dramaturgos, es moda la reescritura de obras antiguas, a ver por qué los del 17 avanzado leen a Lope y lo hacen de otra manera, ¿no? ¿Qué es lo que cambia la estética o por qué lo hacen? Es moda los instrumentos digitales para trabajar el teatro, como es la estilometría. Y de todas estas cosas y de alguna más, pues van a hablar nuestros comunicantes de por la mañana. Y sin más dilación voy a pasar a presentar a alguien que es muy cercano, que es Paco Sánchez Ibáñez, Francisco Sánchez Ibáñez, porque está entre dos mundos, ¿no? Él es un almeriense y actualmente trabaja en la Universidad de Burgos y hace la tesis bajo mi dirección. Y estamos contentísimos de que Almería nos preste una de sus grandes inteligencias para el norte de España. Bueno, él se graduó aquí, en la Universidad de Almería, tuvo un premio extraordinario de fin de carrera y cursó un par de másteres, como ahora de verdad que es impresionante la preparación que tenéis, uno en Sevilla, otro en Madrid. Y ha coeditado ya conmigo una edición de Agustín Moreto, de una obra muy bonita que se llama Hacer remedio el dolor, es decir, buscar un remedio al dolor, vamos a decir así. Y está en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes colgada en un portal que tenemos de Moreto, que llevamos desde hace unos años, y por supuesto está en una página web de moretianos.com, que es muy conocida y que podéis encontrar fácilmente con las caras de todos los del equipo, sus mejores producciones, toda la bibliografía en torno a Agustín Moreto y el texto base de muchas ediciones, casi todas ya, ¿no? Bueno, él ha publicado además, ha publicado y porque habló en Almagro, en unas preciosas jornadas que fueron sobre la mujer, protagonista del teatro español del siglo de oro. Están aquí sus organizadores también, Rafael y Almudena, y habló sobre Ángela de Acevedo, una obra de una escritora poco conocida, pero muy trabajada desde ese punto de vista, ¿no? Por él. Y también entre sus méritos es el haber estado en Florencia el semestre pasado con una estancia de 3 meses de las que prevé el Ministerio, porque él es becario de FPI, de Formación de Personal Investigador. Está en su 3er año de doctorado. Y está dando este año una asignatura que nosotros consideramos muy importante, que es Literatura Hispanoamericana, a los alumnos del grado de Español, Lengua y Literatura, que en Burgos tenemos 2 modalidades, la presencial, todo el grado presencial y todo el grado virtual. Es decir, que la única universidad española que tenemos un grado virtual de Español, Lengua y Literatura, él da en la presencial, que para eso tiene presencia sobrada. Bueno, nos va a hablar de la escritura en colaboración en algunas comedias históricas, en concreto en El Príncipe Perseguido. Entonces, tienes la palabra cuando quieras. Sí. Muchas gracias, María Luisa, por tu presentación. Me complace mucho volver a la casa que me dio el ser y la formación académica. Y hoy voy a hablaros, me voy a centrar en una comedia de tema histórico que es El Príncipe Perseguido, pero también voy a hablar de otras comedias escritas en colaboración por Moreto y su entorno literario. El Príncipe Perseguido fue escrito por Luis de Belmonte, Moreto y Martínez de Meneses, en ese orden enunciado, y es una de las pocas comedias escritas en colaboración moretianas que no ofrece problemas de atribución, ya que se conserva el manuscrito autógrafo con la letra de los 3 autores, también con resultados favorables del EPSO, el campo de la estilometría, como confirman los análisis de la Universidad de Valladolid con la estupenda labor de Germán Vega y Álvaro Cuéllar. ¿Se escucha bien así? A fin de tejer enredos de una manera más fluida, los colaboradores se remontaban a argumentos y temas de gran fama,
rememorados por el pueblo llano, bien conocidos, de que se recurriera con tal asiduidad al género hagiográfico, a las vidas de santos, y también que tuviesen como predilección los asuntos históricos, o se reescribían obras del pasado también celebradas por el público. Ya Mackenzie hablaba de que la escritura en colaboración está muy cerca de la reescritura y de las refundiciones. Son dos fenómenos que se entrecruzan a veces, ¿no? Esta no es la única comedia moretiana de tema histórico escrita con Martínez de Meneses. También Moreto escribió con él El rey don Enrique el enfermo, una comedia de 6 autores. Y otro caso de autoría múltiple en una comedia de cautivos, La mejor luna africana, escrita ni más ni menos que por 9 autores, en la que asimismo también colaboró Belmonte. Antes de hablar del príncipe perseguido más a fondo, me parece necesario ofrecer un sucinto resumen del argumento. Basada en el Gran Duque de Moscovia, de Lope de Vega, la obra se centra en el intento de usurpación del poder por parte de Jacobo Mauricio, primo y valido del duque de Moscovia y emperador de Rusia, Juan Basilio. Su hijo, también denominado Juan Basilio, no está en posesión de sus facultades mentales para suceder a su padre, de modo que es aislado y es el príncipe nieto, Demetrio, quien con 10 años se considera ya apto, el futuro heredero de Juan Basilio. La sed de poder hace que Jacobo Mauricio trame una conspiración. A la muerte de su primo, el duque Juan Basilio, y anunciarse a Demetrio como el legítimo heredero, da la orden de asesinar al joven príncipe a su ayo. Le ordena que lo asesine, ¿no? que lo ahogue en un río. Su ayo se llama Filipo y a él le promete inmensas riquezas. Pero como el ayo quiere mucho a Demetrio, pues le previene del peligro, y con su ayuda y acompañado de su criado Pepino, consigue escapar de la corte de Moscovia. Filipo le cuenta a Jacobo Mauricio que efectivamente lo ha ahogado en el río a Demetrio, y de esta forma el tirano se proclama emperador en Rusia. Tras varias peripecias y cambios de identidad, Demetrio llega disfrazado de jardinero para trabajar en la corte de Ladislao, rey de Polonia, quien en la comedia Fuente de Lope de Vega, el gran duque de Moscovia, pues tiene un papel más bien secundario, y aquí sí que es verdad que se realza bastante la figura de este rey, el protagonismo, ¿no? Este descubre, por un retrato de su hermana, con quien se había prometido antaño Demetrio, que es el verdadero príncipe, el que trabaja en sus jardines, ¿no? Y entonces utiliza sus tropas para combatir al tirano Jacobo y darle la corona a Demetrio que por derecho le corresponde. Bueno, al final el tirano muere en la batalla y Demetrio termina gobernando y casado felizmente con Margarita, con la hermana de Ladislao. El príncipe perseguido se distancia de la realidad histórica y de la comedia Fuente, realzando la conducta ejemplar de los protagonistas, hasta el punto de conseguir, por ejemplo, que el padre de Demetrio, Juan Basilio, recobre la cordura en un momento determinado de la obra. Cuando leen el testamento del abuelo de Demetrio, el joven príncipe parece muy apenado porque no sea su padre, Juan Basilio, el sucesor al trono, y así lo manifiesta en varias ocasiones, ¿no? No muestra ningún tipo de ambición por lo mundano ni por el poder. Cuando estuvo escondido haciéndose pasar por fraile, el prior nos hace saber que su conducta ha sido ejemplar durante esos años, y en sus diálogos con su prometida, cuando es jardinero, también se muestra bastante comedido. Rectitud y conducta ejemplar que también observamos en Ladislao, que se pone a disposición
con todo su ejército, se pone a la disposición de Demetrio para devolverle su reino. Beata Basinska, la editora moderna de esta obra, ha visto en esta comedia de tema histórico rasgos propios de la Palatina seria, y no le falta razón. Dicha afirmación emparentaría directamente la obra que nos interesa con otras colaboradas, como Oponerse a las estrellas, que la ha editado en Judith Farré también, en la que, por cierto, Martínez de Meneses también participó como autor de una de las jornadas. Aquí lo histórico y lo palatino también se entrecruzan, ¿no? Para justificar su afirmación, Basinska da cuenta de los recursos comunes a las comedias palatinas. La joya con retrato de la princesa, el motivo del retrato, que también creo que aparece en el Valiente Justiciero, ¿no?, del que va a hablar Carmen ahora. La dama socorrida en peligro, el amante disfrazado de jardinero, el encuentro de los prometidos en el jardín, que resulta concluyente para la trama amorosa. De hecho, El príncipe perseguido permite identificar muy bien el componente lúdico de la escritura entre amigos, tan inherente en la escritura de Consuno, en la que no importaba escribir una comedia histórica al uso, sino más bien entregarse al deleite experimental del proceso creativo. Los lugares imaginarios en los que estos personajes regios se movían dejaron de seguir los dictados de la preceptiva clásica en la Palatina, como muchos ya sabemos, que los habían mantenido cerca de la historia y trazaba una línea firme entre tragedia y comedia. Pues esta línea se va difuminando un poco y este componente imaginativo ya lo consolidó como rasgo Wardroper al definir las palatinas como fábulas que toman distancia de la cotidianidad para centrarse en el ejercicio de la fantasía. Por supuesto, esta transgresión resultaba favorecida por la imprecisión temporal, una de las dos condiciones postuladas por Weber de Curlat, junto con el hecho o requisito de que el espacio dramático no fuese español, lo cual, por ejemplo, en El príncipe perseguido, que se ambienta en Moscovia, se cumple. En lo que concierne a oponerse a las estrellas, este doble desdoblamiento del hic et nunc se produce efectivamente con un matiz exótico. Oponerse a las estrellas nos traslada a una Grecia arcaica, sin que podamos indicar una fecha exacta. Solo podríamos aproximarnos con la referencia al reinado del gobernante de Egipto, Ptolomeo, o alguno de sus sucesores homónimos, donde también se da una rivalidad entre aspirantes al poder absoluto. En Oponerse a las estrellas, Alejandro vendría a ser el dechado de virtudes, equivalente a Demetrio en El príncipe perseguido, perfecto sucesor del rey de Atenas. Qué genio, ¿no? Dicho esto, sería inexacto dar por sentado que la Palatina da completamente la espalda a la historia al ubicarlas en tiempos algo imprecisos, pues es forzoso, como ya ha dicho Zugasti, reconocer un sutil nexo histórico que complementa la dimensión lúdica y fantástica. Como es oportuno señalar, Mark Bitze ponía acertadamente el foco en la condición sociodramática de este subgénero, un concepto que parcialmente ayuda a explicar el porqué el éxito de las representaciones, tanto en corrales como en ambientes cortesanos, de las comedias palatinas, como puede verse con las representaciones del príncipe perseguido. A nadie se le escapa la eficacia de la fórmula consistente en establecer vínculos entre personajes de la realeza o la aristocracia con otros que aparentan un estatus humilde. De ahí surge la enjundia de un constante juego de identidades que mantendrá la intriga hasta el desenlace, con el objetivo de escapar de su familiar tirano
el príncipe Demetrio y su criado tendrán que camuflarse entre individuos corrientes, primero disfrazados de frailes en un convento y luego de jardineros en los jardines de Belflor. De forma análoga a los disfraces aldeanos en otras comedias, el disfraz del jardinero fingido hace posible el avance de la acción dramática bajo el concepto de la contraposición entre apariencia rústica y alma noble. Esto del jardinero fingido en la comedia lopesca ha sido ya muy bien estudiado por Trambayoli y anteriormente por Joan Olesa. El atuendo escénico enfatiza esa confusión entre el ser y la apariencia tan presente en el imaginario barroco. Este recurso produce mucho juego con la metateatralidad, cuando Demetrio, de jardinero, tiene que dialogar con personajes ilustres a los que ya conoce y aparentar pertenecer a otro estatus social. La fijación de Moreto por los protagonistas desterrados o repudiados por el poder real parece tener peso en las selecciones de sus fuentes lopescas. En este sentido, podemos encontrar mutatis mutandis una réplica de Demetrio en Reinaldos, en el mejor par de los 12, que refunde las pobrezas de Reinaldos, de Lope de Vega, como ya sabemos. Reinaldos, quien para recuperar su hogar perdido debe salir triunfante de una batalla militar, al igual que Demetrio. El argumento es de tema carolingio. La trama tiene lugar en la época de Carlomagno, en una de las batallas de cristianos contra sarracenos. Esta comedia, el mejor par de los 12, pertenece al género de comedias histórico-caballerescas. También es una comedia colaborada, escrita por Agustín Moreto, solo que esta vez colabora con Juan de Matos Fragoso, con el que tiene muchas más. Desde un punto de vista ideológico, incardinamos esta comedia en el universalismo católico de la Contrarreforma, donde el anhelo de victoria en las cruzadas y otras guerras de religión era muy acusado. Pese a la pérdida del favor real, los principios del código caballeresco impiden a Reinaldos abandonar las filas del ejército franco, de tal manera que derrota a los sarracenos en una última batalla, restaurando su honor a ojos del emperador y demostrando su fidelidad en nombre de Dios y la corona de Francia. Es de las pocas comedias colaboradas que nos otorgan una cierta seguridad con respecto a dónde se encuentran los límites autoriales. Una cualidad que comparte con El príncipe perseguido. El tramo en el que comienza Matos Fragoso y en el que toma el relevo Moreto se distingue cristalinamente gracias a las palabras del criado de Reinaldos, su escudero Coquín, con dos referencias externas en medio de la segunda jornada y el fin de la tercera, respectivamente, que han brindado una valiosa ayuda a los investigadores moretianos para saber cuándo uno coge la pluma y otro la deja, ¿no? De acuerdo con Mackenzie, El príncipe perseguido constituye un caso muy interesante de fragmentación psicológica. Por ejemplo, la forma de caracterizar a Juan Basilio presenta variaciones considerables de un autor a otro. Para Belmonte es una persona con apariencia de loco, pero que en el fondo posee la cordura suficiente para gobernar mejor que el tirano Jacobo Mauricio. El retrato que nos ofrece Moreto de Juan Basilio es el de un hombre atrapado en una mentalidad subdesarrollada. En cambio, el personaje de Martínez de Meneses es una persona desengañada, filosófica, que nos recuerda ciertamente al personaje de La vida sueño, Segismundo, la figura del príncipe preso, ¿no? Este tipo de incongruencias psicológicas puede arrojar luz sobre comedias de tema histórico en las que nos resulta difícil delimitar parcelas autoriales. Por otro lado, los chistes del gracioso, generalmente relacionados con el campo semántico de la alimentación, suelen ser dilogías claramente con acentos moretianos.
En la segunda jornada del príncipe perseguido, en lo referente al amargor del pepino, el gracioso pepino, hará una broma con su propio nombre, en sintonía con otros graciosos como Torreno o mismamente Perejil, el gracioso del valiente justiciero, ¿no? El análisis estrófico es otro de los aspectos de valiosa ayuda a la hora de dirimir cuestiones de autoría múltiple. Hemos querido buscar semejanzas de las estructuras estróficas partiendo de la garantía del manuscrito autógrafo del príncipe perseguido, estudiado por Roberta Alviti, la cual lo considera un borrador, ¿no? Y compararlo con la versificación de otra comedia escrita por el mismo trinomio, La renegada de Valladolid, que se considera la primera obra moretiana escrita en colaboración, ¿no? que también coincide que es del mismo trinomio, de Belmonte de Moreto y de Martínez de Meneses. De entrada, en estas últimas dos jornadas de La renegada y El príncipe, presenciamos una mayor diversidad estrófica, dado que es posible registrar una mezcla más variada de estrofas, tales como la silva, la octava o la décima, que eran menos frecuentes en la versificación de Belmonte. Por motivos de tiempo, vamos a centrarnos en el uso de las octavas reales y de las silvas en La renegada de Valladolid. La presencia de octavas reales únicamente en la tercera jornada de El príncipe y La renegada, con un porcentaje sobre el total muy aproximado, se acercan mucho, 1,53% en La renegada y 2,29% en El príncipe, parecen apuntar hacia una sola dirección, la pluma de Martínez de Meneses. También es un indicio bastante considerable el empleo de una estrofa como es la silva pareada en la última jornada de ambas comedias, de La renegada y El príncipe. Seguimos con estas. Máxime cuando en el resto de las jornadas, respectivamente, no encontramos ni rastro de esta forma estrófica. Una coincidencia estrófica que también nos ha sorprendido. Estas consideraciones numéricas pretenden alejarse un poco de las valoraciones subjetivas, de las que cualquier estudio literario puede ser susceptible. No es difícil inferir que tanto los usos métricos como la distribución estrófica en ambas obras parecen motivadas por un mismo orden autorial del trinomio, esto es, Luis de Belmonte, Agustín de Moreto y Martínez de Meneses, que posiblemente ya estaban acostumbrados a una organización y una dinámica de trabajo cuando preparaban sus reuniones, ¿no? Acabo ya. Contar con El príncipe perseguido infieri, es decir, con su autógrafo en pleno desarrollo, gracias al cual puede reconstruirse el esqueleto compositivo de la obra, resulta de un valor inestimable a la hora de acercarse a otras colaboradas de Moreto y a la hora de establecer también una base metodológica con la que poder averiguar las técnicas de creación colaborativas, cómo escribían en la época, ¿no? Es de suma importancia atisbar patrones diferenciadores sólidos que den un sentido nuclear dentro del disperso ámbito de la escritura en colaboración del teatro áureo. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Pues muchas cosas que luego se podrán comentar. Hacemos el coloquio al final de las dos intervenciones primeras, ¿de acuerdo? Bueno, les presento ahora a Carmen Santana Bustamante, a la que he conocido en estas jornadas, y viene muy bien conocer a la gente que está trabajando con equipos amigos, ¿no? Porque el equipo de Castilla-La Mancha es uno de los dos equipos, el principal, de un proyecto que tenemos en marcha entre la Universidad de Castilla-La Mancha y la Universidad de Burgos. Y aquí vamos viendo aparecer a los jóvenes doctorandos, brillantes promesas, para ayudarnos con temas muy complejos, ¿no? Bueno, Carmen se graduó en la Universidad de Castilla-La Mancha y tiene también 2 másteres. Y en el último, el máster de investigación de Letras y Humanidades, obtuvo premio extraordinario.
Actualmente es profesora de secundaria, un camino nada fácil, un camino que siguieron nuestros grandes maestros. Estoy pensando en el profesor Blecua y en tantos otros que les dieron una formación estupenda para ser luego magníficos profesores universitarios, ¿eh? Y en ese sentido yo sé que es difícil conciliar un trabajo en secundaria con un doctorado y por eso también le doy un mérito muy especial, ¿no? Hace el doctorado, por tanto, con el profesor Rafael González Cañal, está trabajando en una obra hagiográfica, Santa Thais, de Rojas Zorrilla y su relación con la obra de Enríquez Gómez, ¿no? Son dos. Sí, dos obras diferentes, ¿no? Pero sobre la misma santa. Y me interesa mucho haberla conocido porque ella trabaja en un tema que nosotros no hemos podido abarcar en nuestro equipo, pero sabemos que es un tema muy importante, que es el tema de cómo los siglos XVIII y XIX leen el teatro del siglo XVII, ¿no? Cómo refunden, cambian, varían, cómo va modificándose la manera de entender el teatro. Y en el caso de Moreto, que tuvo muchísimas refundiciones en España y también fuera de ella, pues es muy interesante. Hoy nos viene a hablar de una de esas refundiciones, la de José Fernández Guerra, de El valiente justiciero, de Moreto, y bueno, pues me parece que trae algo muy novedoso, muy interesante, y adelante. ¿Se me oye? Bien. Buenos días. Muchas gracias, María Luisa, por tus elogiosas palabras y muchas gracias, por supuesto, a la organización por haberme invitado a estas fantásticas jornadas, que además están dando cabida a jóvenes investigadores que nos estamos iniciando en este maravilloso mundo que es el teatro barroco. Y bien, entrando ya en materia, voy a hablar efectivamente de una refundición del valiente justiciero, llevada a cabo por José Fernández Guerra en el siglo XIX. Y es que, como ya han comentado otros compañeros, el teatro barroco pervivió en los siglos posteriores, normalmente a través de refundiciones, versiones, adaptaciones. Es decir, se adaptan las comedias barrocas al nuevo gusto de la época, que ya era diferente del gusto del XVII. Y, de hecho, el teatro barroco suscitó un intenso debate a partir del XVIII y también en el XIX, sobre todo a raíz de la poética de Luzán de 1737, que dividió a la crítica, como bien saben, en dos grupos. Por un lado, aquellos que defendían la dramaturgia aurisecular y, por otro, quienes la criticaban, fundamentalmente por la supuesta falta de verosimilitud, de decoro, por el excesivo número de personajes, de retoricismo, es decir, porque no respetaba los patrones del teatro neoclásico que se impusieron en la escena española desde el XVIII y se prolongó hasta más o menos la primera mitad del XIX. Por ello, era necesario refundir primero las comedias áureas, depurar todos estos defectos y luego ya llevarlas a escena. Pues bien, en este contexto encontramos hasta 3 refundiciones del valiente justiciero, que son muchas en el siglo XIX. Es francamente raro encontrar 3 refundiciones de una misma comedia. Como mucho encontramos 2, siendo generosos, pero 3 es muy llamativo. Y son estas 3 que tenemos aquí. La primera es de Dionisio Solís, de 1811, que es el máximo refundidor del siglo XIX. La segunda es de Calixto Boldún y Conde, de 1872, que es un actor y dramaturgo, pero muy poco conocido. No, es un autor que no se ha trabajado todavía. Sabemos que fue padre de Elisa Boldún, una gran actriz también del XIX, que a lo mejor les suena el nombre a la gente de teatro. Y bueno, de estas refundiciones no puedo hablar mucho por falta de tiempo, pero he elaborado un trabajo de la primera, que ya se ha publicado, y en breve se va a publicar también un estudio de la segunda. Y les remito a ellos porque son refundiciones muy diferentes, dan un tratamiento muy distinto a la obra original de Moreto. Y la tercera refundición, que es la que nos concierne, de José Fernández Guerra. José Fernández Guerra, padre. Digo esto porque hay hasta 3 Fernández Guerra en el XIX. José Fernández es padre de Aureliano y Luis Fernández Guerra, que precisamente Luis Fernández Guerra editó las comedias de Moreto para la BAE, la Biblioteca de Autores Españoles, en el XIX. Bien, pues el padre, José Fernández Guerra, un abogado y aficionado a la literatura del siglo XIX, refundió hasta 9 comedias barrocas, que son las que les pongo en esta lista. Él legó todo su catálogo, toda su colección, a la Biblioteca del Instituto del Teatro de Barcelona, y allí se conservan estas refundiciones, la mayoría de ellas manuscritas, como es el caso del valiente justiciero, cuyo manuscrito tenemos aquí. A la izquierda tenemos una imagen de la portada
y a la derecha una página a modo de ejemplo, que en concreto es el folio número 4. Es un manuscrito autógrafo, está firmado por Fernández Guerra, además es su grafía. No tiene fecha, muy importante, no podemos datar la fecha de la refundición, y además es un manuscrito con muchas marcas y anotaciones, porque el refundidor trabaja sobre la obra original y él modifica, reescribe versos, cambia, quita y efectivamente ahí vemos las tachaduras. Bien, y ya antes de proceder a la comparación en sí, voy a recordar muy brevemente el argumento de la comedia, para refrescarlo y para aquellos que todavía no lo hayan leído, que lo recomiendo mucho. El valiente justiciero plantea el conflicto entre el rey don Pedro I de Castilla, apodado el Cruel por sus detractores, y el justiciero por sus defensores. Fue un rey francamente polarizado. Y el rico hombre de Alcalá, que es don Tello García, un auténtico déspota, soberbio, un tirano, que ultraja a placer a sus súbditos y desobedece cualquier tipo de mandato del rey. Pues bien, don Tello, después de abandonar a doña Leonor, a quien ha prometido matrimonio pero no cumple su palabra, secuestra a doña María, que se va a casar con don Rodrigo, un hidalgo vasallo de don Tello, la rapta el mismo día de su boda porque se ha encaprichado de ella y quiere convertirla en su mujer, aunque sea a la fuerza. Y bien, la comedia lo que hace es desarrollar el conflicto entre don Tello y los demás personajes que claman justicia y el rey don Pedro que intenta impartirla. Y además aprovechar para recuperar el respeto de su pueblo, de sus súbditos, que ya a estas alturas claramente se lo había perdido, como bien simboliza don Tello García. Y ya entrando en la comparación en sí de los dos textos, de las dos obras, el argumento es el mismo, como es común en todas las refundiciones, es decir, el argumento no se altera, pero observamos que Fernández Guerra divide la obra en 5 actos en lugar de 3, siguiendo el criterio del cambio espacial. Es decir, cada vez que hay un cambio significativo de lugar, se comienza una nueva jornada. Y así nos lo hace saber a través de una gran acotación al inicio de la comedia, donde nos dice que el primer acto tendrá lugar en un parque cercado y demás. El segundo, el tercer y cuarto acto tienen lugar en el Palacio Real de Madrid, que es donde se aloja el rey don Pedro, en distintas estancias. Y ya el último, que sucede de noche, tiene lugar en una especie de parque / jardín del exterior de Palacio. Y esta es precisamente una de las principales incorporaciones de los refundidores, que añaden acotaciones sobre las obras barrocas, porque el espacio en el teatro del XIX es muy importante. Lo era también en el barroco, pero el barroco tendía a priorizar la acción sobre el espacio y el tiempo. Por eso los refundidores incorporan acotaciones. De hecho, en el teatro barroco la mayoría de acotaciones, si se han fijado, suelen ser implícitas, es decir, están dentro del propio texto. Tenemos también explícitas, pero son menores. Y aquí cabe recordar también que el teatro clásico grecolatino se dividía en 5 actos. Entonces, el teatro neoclásico lo que hace es recuperar esa misma división en 5 actos, que es justo lo que tenemos aquí. Y bien, ¿qué más cambios realiza Fernández Guerra? Pues suprime las tramas secundarias, que en el caso de esta obra es solo una. Es el conflicto entre el rey don Pedro y su hermano bastardo, don Enrique de Trastámara, que se disputan el trono de Castilla. Es un conflicto que se encuentra latente a lo largo de toda la comedia, pero que no interfiere significativamente en el desarrollo de la trama principal. Por ello, el refundidor prescinde de este conflicto para así buscar la unidad de acción, la homogeneidad, y por tanto también suprime el personaje de don Enrique. Trabaja también mucho sobre los personajes, especialmente los protagonistas, que son don Pedro y don Tello. De don Pedro, ya Moreto intenta dar una imagen positiva, de ahí el título de la comedia, la de un rey valiente, recto, autoritario pero en el buen sentido de la palabra. Pero es verdad que hace referencia también a algunos crímenes que cometió este monarca, así como a ciertos episodios de ira y violencia que tiene durante la comedia. Y lo que hace Fernández Guerra es suprimir esa imagen negativa del rey y en cambio incide más en sus cualidades positivas. Es decir, nos muestra un rey más compasivo, más humano, más mesurado, más agradable, ¿no? Y procede a la inversa sobre el personaje de don Tello. Es decir, incide aún más en su ego, su despotismo, sus faltas de respeto, para mostrarlo más negativo y que se contraponga aún más al rey don Pedro, que es en última instancia el vencedor moral de la comedia. Y otro de los personajes que más cambios presenta es el gracioso, Perejil. Los graciosos, que son tan propios del teatro barroco, gustaban más bien poco en los siglos posteriores, por razones obvias. Eran indecorosos,
plagaban de chistes obscenos, eran glotones, es decir, todo lo contrario a la norma de buen gusto neoclásica. Pero eran importantes para la trama. Los graciosos generan acción, también ayudan a resolver enredos. Es decir, acompañan al galán, son confidentes, sí son relevantes para la trama. Y esto los refundidores lo sabían. Por ello no suprimen completamente a los graciosos, sino que los modifican. Y nos dibujan a un gracioso pues, más mesurado, más prudente, más sabio, es decir, más próximo al personaje típico del Barbas del teatro barroco. Y es precisamente lo que hace aquí Fernández Guerra, que sustituye al gracioso Perejil por don Lope, que es un capitán anciano, ya retirado, amigo de don Tello, al que él es ciegamente fiel, intenta aconsejarlo sabiamente, normalmente sin éxito, pero él lo intenta, lo acompaña e incluso interviene para que el rey le conmute la pena de muerte. Bien, y esto es en cuanto a los personajes. Respecto al tiempo y al espacio no voy a decir mucho porque no hay cambios ni en esta refundición ni en la mayoría, y explico por qué. El teatro barroco no respetaba las normas de la unidad de espacio y de tiempo por regla general en la práctica, pero es que en las refundiciones tampoco se busca. Es decir, se quiere un tratamiento fluido, natural, armonioso, coherente del tratamiento y del espacio, pero no que necesariamente tenga lugar en un solo día y en un solo lugar, porque eso supondría constreñirse demasiado y los refundidores tendrían que cambiar demasiado la obra original y las desvirtuarían demasiado, ya tendríamos una versión más libre. Entonces no preocupaba demasiado no respetar la regla de la unidad de espacio y de tiempo, ¿vale? Lo que sí trabajaban mucho era el aspecto del estilo. Podemos distinguir hasta 4 prácticas en cualquier refundición respecto a la obra original. Los versos que se mantienen inalterados de la obra base, los versos que se suprimen, los que se añaden y los que se reescriben, es decir, los que mantienen el mismo contenido pero nos cambia la expresión estilística. Bien, pues después de clasificar todos los versos de la refundición, después de compararlo con los de Moreto, obtenemos los datos que les muestro en el siguiente gráfico. Fernández Guerra suprime hasta el 40% de la obra de Moreto, que es un porcentaje bastante considerable. Pero es que también añade muchos propios, un 33%. En cambio, los versos que mantiene inalterados suponen un 21% y los que reescriben muy poquito, solo un 6%. Es decir, ¿cómo podemos interpretar esto? Pues que la refundición no es especialmente conservadora, como sí lo eran otras, por ejemplo, de Dionisio Solís, que él mantenía muchísimo más versos de la obra original. Es decir, es que entre lo que quita y lo que añade, como ven, nos da más de la mitad de la comedia. Y bien, ya, aportando algún dato, algún ejemplo de síntesis, que era una práctica muy frecuente, incluso se suprimían los pasajes que eran más superfluos, innecesarios, o se sintetizaban los que eran demasiado extensos o muy retóricos, es decir, se busca una mayor claridad y ligereza expresiva. Porque para esta época se prioriza la finalidad comunicativa del lenguaje sobre la ornamental y estética, que en cambio en el barroco pues, tenía más peso. La consecuencia fundamental pues, es la pérdida de esa poeticidad tan preciosa del teatro barroco, pero bueno, ellos procedían así. Y aquí les he puesto un ejemplo muy breve y algo sutil de síntesis / reescritura, que lo voy a leer, ¿vale? Es un lamento de Leonor que ha sido abandonada por don Tello después de prometerle matrimonio, y en Moreto dice así: que mi brío para vengar no sea bueno un agravio, que aunque ajeno resulta en desprecio mío. Al rey irán mis enojos y si justicia no alcanza, apelaré a la venganza del veneno de mis ojos. Y escuchen cómo lo expresa Fernández Guerra. ¿Puede a más la traición llegar? Y la ofensa mía no he de vengar que en ultraje mío se dé. Al rey de Castilla iré, y si acaso de él no alcanza la queja mía venganza, yo misma la tomaré. Es decir, nos está diciendo exactamente lo mismo, tenemos el mismo mensaje, el mismo contenido, pero Fernández Guerra aligera un poco la expresión. Nos quita alguna metáfora, utiliza un lenguaje un poco más directo, en definitiva lo hace un poquito más prosaico. Y este tipo de procedimiento es realmente frecuente a lo largo de toda la comedia. Aquí les he puesto un ejemplo de adición, es decir, un pasaje que añade Fernández Guerra de su propia cosecha. Se centra en el momento en el que don Tello ya ha secuestrado a María, se la ha llevado a su casa y le dice lo siguiente: aunque más de mi osadía y del amor que me abrasa quejas mías me des, ya eres mía, ingrata doña María, y estás en mi misma casa. Ea, celebrad criados mi ventura,
pues que veo ya mis intentos logrados y que nada a mi deseo resta que me dé cuidados. Y no os embarace al bella sentir su dolor prolijo y acusar su triste estrella. Celebrad mi regocijo y dejad que sienta ella. Es decir, busca incidir en esa falta de consideración absoluta hacia doña María, de quien supuestamente dice estar enamorado y con quien se quiere casar. Y este tipo de adiciones son frecuentes, tanto para fomentar la negatividad de don Tello como para potenciar la positividad que decíamos de don Pedro. Bien, y ya por último, anotando algunas notas sobre la métrica, aquí tenemos una tabla con los porcentajes. Los datos de Moreto los he extraído de la edición crítica de Alfredo Hermenegildo para el grupo Moretianos de 2013 y los datos de la refundición los he elaborado yo. Fíjense lo que les decía antes. La obra de Moreto tiene 2.748 versos, que está en negrita, y la refundición 1.575, es decir, suprime más de 1.000 versos. La supresión es muy interesante en esta comedia, es francamente alto. Y respecto a la métrica observamos que Fernández Guerra simplifica el número de formas métricas que emplea Moreto, elimina las seguidillas, los endecasílabos, las décimas, y todos esos versos son asumidos por las quintillas. Por eso pasan de un 5% de Moreto a un 10%, el doble en Fernández Guerra. En cambio, sí mantiene el predominio claro de Romance y la redondilla sobre el resto de formas, pero en una distancia prácticamente nula, mientras que en Moreto sí se distancia más. ¿Cuál es la conclusión general que podemos extraer de la métrica? Que predomina claramente el octosílabo. Y esto no es aleatorio. El verso octosílabo, que es el clásico de la métrica española, es el más fluido y el más natural que hay. Es, además, por patrones fónicos y prosódicos, el más próximo a la lengua oral, a la lengua hablada. Y esto gustaba mucho en el teatro neoclásico. Por eso mantiene ese predominio absoluto del romance y la redondilla que, bueno, ya en Moreto era común. Y bien, ¿qué conclusiones globales podemos sacar, como hemos ido viendo? Pues que la trama se mantiene, pero cambia, divide la obra en cicuatos en lugar de 3, busca la unidad de acción, eliminando alguna trama secundaria, opone más a los dos protagonistas y modifica la imagen del gracioso, predomina la supresión de versos, pero también la adición, es un refundidor que cambia bastante cosas, y en cuanto a la métrica predomina el verso octosílabo. Es decir, en definitiva, es una comedia que intenta atenerse a los patrones neoclásicos, pero no a rajatabla. Es un refundidor más libre. Insisto en que hay otros refundidores que no lo son tanto. Por ejemplo, Dionisio Solís es mucho más conservador con las obras originales. Y dando una valoración personal, yo creo que es una buena refundición porque cambia cosas, naturalmente, como hemos visto, pero mantiene en todo momento el tema, el tono y la intención de la obra original. Es decir, en todo momento sabemos que estamos ante el valiente justiciero de Moreto. Y ya, por último, lanzando una reflexión, ¿por qué hay 3 refundiciones del valiente justiciero? Que es una obra que hoy en día no es especialmente conocida, y no tenemos 3 refundiciones de otras obras que sí son más relevantes, no de Moreto, que sí tiene más fama. Pues yo creo que es precisamente por el tema. Plantea el conflicto entre un rey y un noble que se rebela, hay por ahí una incipiente guerra civil con su hermano, un rey que no tiene autoridad. Y es que estamos en el siglo XIX, que es el siglo más convulso de la historia de España, posiblemente. Hay sublevaciones, abdicaciones, una primera república, es decir, los autores evidentemente eran conscientes de la situación de su país en aquel momento, y yo creo que es posible que Fernández Guerra intentara transmitir un mensaje con esta comedia, y en mi opinión sería pues la necesidad de que exista un rey autoritario, pero a la vez benévolo, que imponga orden, pero bueno, que no sea ni cruel ni sea desmedido, y es precisamente lo que intenta transmitir con esta obra. Y bueno, esto es todo, muchas gracias, espero que les haya gustado, que lo hayan podido seguir bien y ya está. Muchísimas gracias a los dos. La verdad que es un placer oíros, ver que metodológicamente tenéis tan bien trazado el camino y que nos aportáis tantas cosas, ¿no? Vamos a dejar un poquito de tiempo para alguna pregunta, alguna intervención, antes de hacer un breve receso. No sé si hay por ahí alguien interesado en alguna de estas cuestiones.
Sí, bueno, pues voy a empezar yo mientras que pensáis un poco más, ¿no? Así como quien no quiere la cosa, aquí se han dicho cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, estamos buscando cuál es la variación que puede traer un dramaturgo como Moreto al panorama de su tiempo, ¿no? Cuál es lo que lo individualiza, ¿no? Para poder llegar a conclusiones un poco firmes, había que esperar bastante a que avanzara el tema de las ediciones críticas, porque sin una buena edición no podemos trabajar un autor de una manera coherente, ¿no? Está muy bien que te fijes en la de Fredo Menigildo, que fue una de las primeras y lo hizo estupendamente, ¿no? O en tu caso también, ¿no? Entonces, ese tema de las ediciones funciona como soporte de todo lo demás, ¿no? Luego llegan estos estudios que son capaces de llegar de plasmar o de por lo menos apuntar cuáles son las líneas generales de un autor. Me gusta mucho oír a Paco, que decía como así, como si no dijera nada importante, pero es algo muy importante y que lo he tomado nota desde luego, que hay una serie de temas fundamentales en un autor como Moreto. Por ejemplo, él ha dicho los protagonistas desterrados o repudiados por el poder real. Pues eso es una de las constantes, efectivamente, en el teatro de Moreto, protagonistas desterrados o repudiados por el poder real, que no está en otros dramaturgos. En el caso de Carmen también nos ha hablado del tema bueno, el tema del rey justo y a la vez benévolo sí que está, ¿no? Pero el tema del tirano que está por debajo y que continuamente asedia a todos aquellos que puede, pues es también una constante, ¿no? Y es que yo creo que estamos en el camino de descubrir que Moreto es un hombre que busca conseguir el personaje discreto. Por eso se adelanta un poco a su tiempo, al neoclasicismo, ¿no? Él siempre nos introduce personajes que están totalmente fuera de las reglas normativas, ¿eh? Puede ser Lindo Don Diego, pueden ser muchos otros, ¿no? En este caso, personajes tiránicos, etc. Y luego, a lo largo de la obra, se va viendo cómo se produce una variación, un crecimiento en esos personajes que son redondos, ¿verdad? Y que van variando a lo largo de la obra hasta llegar a un final, un happy end, en el sentido de personajes que recuperan la cordura de saber vivir de acuerdo con una conciencia personal, una conciencia social. Entonces, a mí esto me parece una característica que siempre me atrajo mucho de Moreto, ¿no? Porque me parece una regla de vida casi, y que no encontraba en otros dramaturgos. Bueno, entonces estamos poniendo los pies para poder saber qué es lo que individualiza a un autor, ¿no? En ese sentido yo quisiera agradecerlo mucho. Y como pregunta, mientras que alguien más se atreve, pues me llama, bueno, pregunta, en fin, a lo mejor es un tema para la reflexión. Cuando los franceses cogen nuestras obras teatrales, tenemos aquí una destacada traductora francesa al francés del teatro clásico español, José, gallego, ellos, por ejemplo, Molière coge El desdén con el desdén y construye La princesse de Lider. Ellos son siempre neoclásicos, es decir, los franceses no pueden comprender esta mezcla de géneros que hacemos nosotros, no les gustan nada nuestros graciosos, ni siquiera en el propio siglo XVII. Ya no es que en el siglo XVIII y XIX, como ha dicho Carmen, quiten otra vez y vuelvan a las obras un poco a ese neoclasicismo de quitar los fragmentos más gruesos cómicamente, como dice alguno de los editores, ¿no? Entonces, un tema interesante, y está por aquí Miriam Martínez, casi la tesis sobre Moreto en Europa, ¿no? Sería hasta qué punto cuando nuestros refundidores de los siglos XVIII y XIX toman las obras del XVII, se alejan o tienen puntos comunes con lo que hacen, por ejemplo, los franceses cuando cogen nuestro teatro, que cogen teatro y especialmente cogen también teatro de Moreto, ¿no? Porque ellos nunca perdieron la tradición del teatro clásico, al modo aristotélico. Y sin embargo, nosotros en España, Lope de Vega, ¿verdad?, en 1609 lo tira por los aires y dice, bueno, el que paga es el vulgo y hay que darle gusto y vamos a olvidarnos de las reglas de los neoclásicos, y ahí nos inventa la comedia nueva, que es una excepción española, ¿no? Bueno, pues un tema pequeño para las reflexiones futuras también, ¿eh? Sí, yo quería añadir, es que les cuesta realmente abandonar efectivamente el teatro barroco. Lo criticaban, decían que bueno, que había que respetar las normas, que había que seguir el teatro neoclásico, porque el influjo del teatro francés en el XVIII es que es realmente importante en España. Pero les cuesta mucho dejar de escribir en verso, les cuesta mucho depurar los personajes, les cuesta mucho salirse de esos conflictos de honor, de estos grandes personajes barrocos. Es decir, es como un tira y afloja constante, ¿no? Quiero un teatro diferente, pero siguen conservando gran parte de esas raíces del teatro barroco, ¿no?
Una Sí, pregunta. la profesora Piedad Bolaños. No es una pregunta, como bien ha dicho Antonio, sino una reflexión también siguiendo justo, me he tenido al hilo lo que acaba de decir, porque la mentalidad del 19, sin olvidar que hemos pasado por todo un 18, que es el que yo creo que marca la pauta del corte del teatro del siglo de oro, indudablemente. Entonces, en el 18 yo creo que, igual que en el 18, lo mismo que en el 19, lo que tenemos que seguir buscando es una ideología, que es la que está marcando la elección de unas obras del teatro del 17. Ellos no les interesa ni mucho menos la visión del honor, es que la mentalidad del público, que al fin y al cabo es el que va a pagar las entradas, tienen que ir por una línea en una determinada ideología que se ha de imponer, como se lo hicieron en el 17, lo mismo tendrá que hacerlo también en el 19. Por eso es importante que sigamos buscando, dentro de tanto las obras de las refundiciones del 18 como las del 19, indudablemente, ¿por qué se elige a ese autor determinado? ¿Cuál es? Y de aquí todos los cambios desde el punto de vista léxico lo van haciendo en función de una nueva mentalidad. Y así vamos viendo indudablemente cómo van cambiando las obras del 17 a una nueva mentalidad del 19. Indudablemente descubrimos el por qué unos autores están más cerca y son más fáciles de trabajar para adaptarlos a una nueva mentalidad. De todas formas, te doy la enhorabuena porque me ha parecido espléndida la exposición y, como dice María Luisa, estamos muy satisfechos de que haya nuevas generaciones recogiendo todo ese trabajo que al fin y al cabo nosotros hicimos hace algunos años y que nos podemos ya morir tranquilos porque ya podemos estar descansando con las nuevas generaciones. Enhorabuena a los dos. Gracias. Gracias, Vida. Sí, yo quería añadir al hilo de lo que me comentabas. Es verdad que, además es que Moreto en concreto fue un autor muy exitoso en los siglos posteriores, que por tiempo no he podido desglosarlo más. Sabemos, por ejemplo, que fue el cuarto dramaturgo barroco más refundido, al menos en las primeras décadas del 19, como estudia David Guice, con hasta 82 refundiciones, que son muchas. Además, teniendo en cuenta que el corpus dramático de Moreto no es tan extenso, por ejemplo, como el de Lope o Calderón. Y yo creo que, es una hipótesis mía, que Moreto gustaba especialmente en los siglos posteriores porque su teatro, en líneas generales, tiende al equilibrio. Es un teatro que no es demasiado estridente, no tiene un estilo muy ampuloso ni oscuro, y además creo que tiende a racionalizar, en cierta manera, las acciones de los personajes, es decir, se busca que haya una relación de causa-efecto. Y esto era algo que sí estaba efectivamente muy en consonancia con esa mentalidad del 18 y también de buena parte del 19, ¿no? En mi opinión, no sé cómo lo verán ustedes. Gracias por el dato, que no tenía, desde luego. Bueno, pues Rafael González Cañal. Sí, siguiendo con Moreto, las tres refundiciones y las refundiciones. Claro, no sabemos muy bien la fecha de la refundición de Fernández Guerra. Sí. Pero es posterior, creo, a la de Dionisio Solís, porque Dionisio Solís es 1811, ¿no? Entonces será Fernández Guerra después. Sí, tengo una hipótesis, lo que pasa que no me ha dado tiempo tampoco a proponerla. Es posterior, sin duda, a la de Dionisio Solís, porque hay pasajes en la refundición de Fernández Guerra que son iguales o muy similares a la de Dionisio Solís. Entonces yo estoy segura de que la conocía y de que además tomó cosas de ella. Es más, Fernández Guerra era un auténtico admirador de las refundiciones de Solís, porque él mismo, como escribe en algunas cartas, en algunos prólogos, admiraba mucho su labor refundidora. Y la alababa tanto que yo creo que en muchas ocasiones, de todas estas refundiciones que tenemos aquí, muchas son copias de refundiciones de Solís. Yo, por ejemplo, he leído La niña tonta, que tenemos aquí abajo, de la dama boba de Lope. Es una copia de la refundición que ya hizo Dionisio Solís. Y la copia él, la firma, pero no es suya. Entonces, claro, de toda esta lista hay que depurar muchísimo las que serían de verdadera autoría de Fernández Guerra y lo que toma de otros refundidores, sobre todo de Solís, ¿no? Y respecto a la de Boldún, no he logrado todavía establecer conexiones demasiado claras. Entonces,
hay algún pasaje que me recuerda, pero no veo una clara similitud con la de Boldún. Entonces, que es posterior a la de Solís lo tengo claro, pero no acabo todavía, tengo que trabajar un poquito más, no acabo de dilucidar si es anterior o posterior a la de Boldún. Yo creo que es anterior, o sea, la de Fernández Guerra estaría en el medio, ¿no? Claro, como hemos trabajado mucho tiempo juntos, ya sabía mi pregunta, o sea, no me ha dejado casi ni hacerla, ¿no? Pero no, la cuestión está en que también, bueno, la de Boldún no se sabe también si bebió en la fuente de Solís, pero lo que está claro es que Solís se representó. Sí. Y Fernández Guerra no. No, parece, de Fernández Guerra, a ver, los datos de la fortuna escénica, que la he trabajado también y he hecho un trabajo, voy a intentar publicarlo. Valiente Justiciero tuvo un éxito absoluto en los siglos XVIII y XIX. Muchísimas representaciones. Luego ya en la partida del 20 se olvidó, pero tuvo un éxito abrumador. Efectivamente, la de Dionisio Solís fue muy representada. La de Calixto Boldún tenemos muy pocos datos, se representó poquito. Y la de Fernández Guerra yo no la he encontrado, pero es que hay un gran problema. Muchos catálogos y libros es que no aportan datos. Te dice Valiente Justiciero de Moreto, pero es que puede ser perfectamente la refundición de Solís o la de Boldún, no te lo especifican. Entonces, claro, dilucidar qué datos corresponden a cada obra es una tarea realmente difícil. Entonces, bueno, no hemos podido extraer conclusiones claras todavía. Muy bien, pues, muchas gracias. Enhorabuena a los dos. Querías también una cosa rápida a Paco, y que también me ha gustado mucho tu comunicación. Y en un momento determinado has dicho lo difícil, me parece que es la pregunta crucial en las comedias en coloración. ¿Se pueden identificar rasgos propios en los autores? Y ya que conocéis bien Moreto, en cada jornada, es decir, se ven rasgos propios del autor de cada jornada en la caracterización de los personajes, en la utilización de las distintas. Claro, es muy difícil ver cómo pasa un autor a otro y si el personaje sigue la misma línea que ha hecho el autor anterior. Y algo de eso has dicho. ¿Has visto algo propio del autor en las jornadas? Muchas gracias, Rafa. En Moreto, sobre todo, lo que veo yo con el nexo conclusivo del pues, cuando aparece de forma muy abundante en un diálogo, puede ser un indicio de que estamos ante una de las jornadas de Moreto, no concluyente, pero sí. Y luego que los graciosos añadan, por ejemplo, algún cuento popular con algún tipo de moraleja, o más bien de moralina, ¿no? Y eso también es muy representativo de Moreto. El cuento de que lo que le pasó a un monje porque salió solo de casa por la noche, y la relación con las folías y todo esto, ¿no? Que es muy divertido en Moreto. Ahí estamos, trabajando eso sí.